A escuchar el día de hoy, como todos los jueves, damos la bienvenida y saludo con mucho gusto a Carlos Anguiano. ¿Cómo estás, Carlos? Estimado Alberto, con un gusto de estar con ustedes nuevamente. Igualmente, Carlos, te escuchamos. Alberto, hoy vamos a hacer un juego de matemática política, vamos a hablar de la coyuntura política nacional, y es que después de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se cimbró tanto el panorama político nacional que realmente los partidos políticos quedaron desdibujados, zarandeados, fuera de foco, y realmente empieza a clarificarse un poco hacia dónde va a ir corriendo el cauce del voto duro, que por lo pronto el voto duro quedó licuado, prácticamente etéreo, gasificado. Nadie puede decir que tiene ahorita algo. Y para esta matemática, digo, es muy importante hacer ejercicios proyectivos y prospectivos de lo que viene. El año 2021 nos va a ir dando el, digamos, el panorama de lo que va a ser el 24, porque hay que entender que la política en el año 2024 deberá de ser sin Andrés Manuel López Obrador. Eso cambia completa y radicalmente el juego. Por ahora, vamos a ver que México es un país que supera algo así como los 123 millones de habitantes. En la estimación de la encuesta intercensal del 2015 eran 120 millones. El año que entra hay censo para dar cifras exactas, pero le calculamos como 123 millones de mexicanos. De ellos, poco más de la mitad está concentrada solamente en 8 estados de la República. El más grande, el Estado de México, pues, alberga más de 16 millones 200 mil habitantes. La Ciudad de México en segundo lugar, con 8 millones 918 mil. El tercero es Veracruz. Por si usted pensaba que era Jalisco, pues no. El tercero es Veracruz, con más de 8 millones 115 mil habitantes. Jalisco es cuarto, con 7 millones 844 mil habitantes. Párese de pestañas, porque ya no es el quinto Nuevo León como lo fue históricamente. Ahora el quinto es Puebla, con 6 millones 168 mil electores. Después el sexto es Guanajuato, con 5 millones 853 mil electores. El séptimo es Chiapas, con 5 millones 217 mil habitantes. No estoy hablando de electores porque estoy avanzando hacia el 21. Y Nuevo León es el octavo, con solamente 5 millones 120 mil habitantes. Le platico que de estos 8 estados, solamente uno tiene un gobernador priista, que es el Estado de México. De ahí, el partido Morena gobierna en 4 de los más grandes. El segundo, que es Ciudad de México; el tercero, que es Veracruz; el séptimo, que es Chiapas; el quinto, que es Puebla; y aquí es donde vamos, el PAN solamente gobierna en Guanajuato, y Movimiento Ciudadano está gobernando Jalisco, y en el año 2021 disputará con Morena la gobernatura del estado de Nuevo León. Esto significa que un efecto muy considerable de la elección del 2018 es que los partidos históricos, los llamados grandes, los que gobernaron en el siglo XX y al principio de este, están prácticamente siendo marginados del juego electoral, del gran juego electoral, con la consecuencia de que para la sucesión presidencial llegarán sumamente disminuidos, y no me extraña que para el juego del 21 tengan que hacer alianzas como las que ya han venido haciendo. En este caso, el PAN, el PRD, muy probablemente se liguen a Movimiento Ciudadano. Creo que el PRI intentará hacer un juego solo y buscar alguno de los aliados históricos, como el Partido Verde o el Partido Encuentro Social renombrado, con una nueva Asamblea Nacional Constituyente, etcétera. Y creo que a esto lo que tendríamos que ver es, hay que agregar el surgimiento de nuevos partidos políticos. Se menciona mucho a Fuerza Social, un partido que podría nacer grande, porque resulta ser que es el que está empujando Pedro Aces,
y en el momento en que lograra su registro como partido político, ¿qué cree? Pues ya tiene senadores, 7 en total, y ya tendría diputados federales como 38 más o menos. Y eso lo volvería de facto, en cuanto obtuviera el registro y se constituyeran los grupos parlamentarios en la Cámara de Senadores y de Diputados, la tercera fuerza política nacional en las cámaras. Y en automático. Así de interesante está el juego político. Creo que los amigos del PRI, los amigos del PAN, siguen en caída libre vertical, sin red de protección. No se han dado cuenta, pero no han tocado fondo. Todavía les puede ir peor. En el 2021 se ponen en juego 14 gubernaturas y difícilmente el PRI y el PAN podrían ganar una de ellas. El juego se está repartiendo para otros jugadores y el escenario les es realmente desfavorable totalmente. Creo que la oposición se va a construir en la división interna y de la fisura de Morena. Me parece que por ahí viene el tema del 24. Claro, estamos hablando de que las matemáticas son una ciencia exacta y la política pues es ciencia, es arte, es oficio y realmente es algo todo menos exacto. Decía Cicerón, lo único seguro en política es que no hay nada seguro. Esto puede cambiar como cambia la dirección del viento, los hechos relevantes, las coyunturas, los esfuerzos que pudieran hacer y les valorara el electorado a los partidos políticos. Pero sí ya tenemos ingredientes para darnos cuenta cómo incluso dentro de los 8 estados grandes, créanme que me sorprende mucho el dato, lo publica Consulta Mitofsky, pues la Ciudad de México es, de los 32 entidades federativos, es la cuarta mejor calificada con 52.2 de aprobación para Claudia Sheinbaum, que realmente yo veía desde acá como que la Ciudad de México vive un momento de crisis, de inseguridad y de desorden, desorganización, pero pues en la encuesta no se reflejó. El estado de Jalisco, nuestro estado realmente, pues que es el estado ancla, el estado bandera de Movimiento Ciudadano, pues se califica en el lugar 17 de los 32 estados con solamente 35.9 de aprobación. A media tabla. Abajo de la media tabla, lo cual no es para nada halagador, ¿no? El gobierno de Guanajuato es el 6º mejor calificado del país con 47.4, que es el estado panista. Y el estado priista, que es el estado de México, pues verdaderamente desilusiona porque está muy por debajo, está muy mal calificado con cifras que alarman de 23 puntos de aprobación. Oye, pero en esa encuesta sigue encabezando el gobernador de Yucatán, Vila. ¿Como el mejor? Como el mejor. Fíjate que, comparar un estado con otro de entrada ya tiene muchos sesgos estadísticos. La muestra no es semejante. Siempre será más fácil gobernar un estado más chico. La problemática es más local, es más manejable, la población es más atendida por un gobierno. En la medida de que son más chicos, son más manejable. Gobernable, por así decirlo. Sí, no, de hecho, o sea, por ejemplo, nos damos cuenta que en los polígonos de pobreza, de repente, y como algo que no es muy racional a simple vista, los grandes estados de la República tienen los mayores indicadores de pobreza. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de Jalisco. Y hay polígonos de pobreza, incluso en Zapopan, en Guadalajara, en el área metropolitana, que llama mucho la atención porque en auto, a 10 o a 15 minutos en traslado por las calles, puedes brincar de un polígono de alta pobreza a un lugar donde el nivel de la calidad de vida es comparable con Ottawa. Claro. A solo 15 minutos de distancia. Así de diversas la población, los sectores, la sociedad. Es lo que hay, es un fenómeno muy interesante. Realmente
la elección del 18 no se terminó con que ganó el presidente y se acabó y volvemos a las mismas reglas. Creo que el tablero está movido, las fichas, algunas se cayeron de la mesa, otras se tambalearon, a otras las voltearon de cabeza y creo que ni siquiera se han dado cuenta de ello. Creen que todo está como antes, y la verdad se va a poner bien interesante el juego político, el reparto del poder, porque todo esto lo termino con una frase que le hace la pregunta el semanario Proceso a Andrés Manuel López Obrador en una entrevista. Le preguntan que en cuánto tiempo él sienta las bases para que la cuarta transformación sea ya tangible, y Andrés Manuel López Obrador dice que en el lapso de un año, y afirma que le urge porque qué tal que el año que entra ya no esté, y deja ese comentario vivo, esa bola caliente, la suelta en la mesa. El periodista de La Jornada le pregunta de inmediato que qué información tiene, que por favor la dé a conocer, por qué dice que solamente un año más, qué va a pasar en un año, lo cual pues pone pues muy intenso el debate de por qué dice que qué tal que ya no esté en un año. Creemos que de ahí se desprende el tema de la preocupación por su estado de salud, que ahora le están pidiendo que transparente, que aclare a cielo abierto y a la población en general en qué condiciones de salud está gobernando. Ese comentario que parece que se le salió sin querer, ¿no? Sí, claro. Así las cosas, estimado Alberto. Carlos, pues como siempre, muchísimas gracias. Es un gusto escucharte.